Y estamos con nuestro primer entrevistado, Daniel, acaba de llegar. Damos la bienvenida para hablar sobre estos temas y también sobre temas de seguridad a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Le agradecemos mucho, señor Valdés, por estar aquí en Epicentro. Estábamos comentando un video del día de hoy, un discurso que dio el alcalde Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, y inaugurando estos trabajos trabajos no terminados, además. No concluidos según varios testigos. Sí. Exacto, la vía expresa sur. Y el Tribunal Militar. Sí. Y en ese contexto, no venía al caso, pero él siempre aprovecha para insultar a Gustavo Gorriti, a Rosa María Palacios. Dijo, ya tenemos que cargar, ya hay que cargarse al señor Gustavo Gorriti. Entonces, utilizó ese término, que para nosotros tiene que ser debidamente explicado, porque si no estamos hablando de una posible incitación a la violencia. Y en este contexto, señor Valdés, en que crece la violencia en el país, avanza la criminalidad organizada, ¿qué impacto debería tener este tipo de discursos? Bueno, más allá de pedir las precisiones, porque yo creo que no hay mucho que aclarar, pero quizás debía precisar semánticamente qué implica cargarse a alguien, hasta donde yo sé significa matarlo. Eso es lo que significa. Cargárselo de manera literal, no creo que quiera hacerle upa upa a Gorriti, el alcalde de Lima. Entonces creo que está jugando muy mal. Un alcalde de Lima no debiera estar ni refiriéndose a los temas de discrepancias políticas, recomendando ese tipo de acciones. Y por supuesto, debiera ser un poquito más cauto en sus apreciaciones con relación a los temas también de seguridad. Yo estaba escuchándolo y también me llamó la atención su facilidad con la que puede mezclar escenarios, conceptos, dar recomendaciones con una cara así de convicción profunda, como si estuviese emergiendo de una gran sabiduría, recomendando cosas que son totalmente anticonstitucionales sin que se le mueva un pelito de la ceja. Como por ejemplo los tribunales militares. Como por ejemplo los tribunales militares. Jueces sin rostro también ha pedido, ¿no? Claro, o sea, y los tribunales militares es el tribunal militar policial, además, ¿no? Y es para procesar las inconductas que se producen en ese sector de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, porque tienen un código propio. Entonces, y para los demás tenemos el Código Penal y tenemos los juzgados, donde si él continúa en esa actitud, de repente va a terminar él también visitándolo, pero como acusado, si es que sigue visitando la violencia de esa forma, ¿no? ¿Y a usted le parece que allí no hay mucho que interpretar, que esa frase es clarísima? Yo no me queda la menor duda, pero sin embargo hay que pedir la precisión. Es decir, si exactamente él se refería al sentido literal, que quiere, digamos, cargarlo, o simplemente matar. Y eso me parece gravísimo. Y yo la verdad es que a estas alturas del partido no estamos para ingenuidades. El señor López Aliaga es una persona que suele mezclar diversos niveles en el análisis, confunde a la población, trata de enganchar con un sentimiento impulsivo, emocionalmente violento. Es uno de los que ha promovido, además habla de un tipo penal que el Congreso no ha aprobado, que es el de terrorismo urbano. Lo que ha aprobado es la criminalidad sistemática, que podemos hablar de eso, que también me parece un mamarracho, pero en fin, ya eso son otras cosas de otros temas. Pero no, me parece que es inaceptable la forma que, digamos, lo que ha dicho, independientemente de que sea el señor Gorriti o sea el señor Pérez, ¿no? O sea el señor Santibáñez. Puede hablar lo que quiera, pero él no puede referirse así siendo un funcionario público, el representante de la ciudad de Lima, hablando de esa forma. Es inaceptable. Ahora, mencionaba el tema del terrorismo urbano al que se ha referido el señor López Aliaga, que el Congreso modificó el nombre, le puso criminalidad sistemática, y aumentando las penas de algunos delitos como la extorsión, el sicareto, como si fuera la fórmula mágica, y todos los congresistas salieron a decir, sí, esta es la manera, esto es lo que hay que hacer, pero vemos que eso no funcionaba en el pasado, cuando se han aumentado las penas. Más bien, en algunos casos, por ejemplo, lo comentábamos el otro día, cuando uno prohíbe determinada actividad y le sume la pena, la hace más cara. Por ejemplo, pusieron una bomba en Trujillo
y el autor material dijo que le habían pagado 200 soles. Entonces, si subes la pena, ya no va a cobrar 200, pues 400. Pero, digamos, en un trabajo de inteligencia, ¿qué resultado puede tener el incremento de penas por sí mismo? Los que delinquen no miran el tamaño de pena que les toca. Está comprobado que este populismo penal finalmente no suele reducir la incidencia delictiva. Y eso está en un montón de investigaciones que sería ocioso aquí mencionarlas, ¿no? Lo del terrorismo urbano no ha sido aplicado porque, en primer lugar, el terrorismo tiene una ley propia. Uno puede tener diferentes interpretaciones de esa ley propia, pero en el artículo, creo que es el 3, donde se tipifica terrorismo, no hace distinción entre si es urbano o si es rural, en primer lugar. Y ya contempla todo el uso de digamos, vamos a hablar de explosivos para generar terror, ¿no? Ya está. O sea, no habría necesidad, si queremos tener una norma específica, ya existe la norma. Lo que pasa es que y es absolutamente genérica y amplia, no es que hable de un tema político, que es como yo la interpreto, porque ya es mi interpretación. O sea, yo puedo aplicar el concepto de terrorismo cuando estoy hablando de una organización política que quiere tomar el Estado. ¿Bien? Eso se traduce en el recorrido de la norma. Entonces, no existe terrorismo urbano, él insiste en la propuesta que presentó Renovación en el Congreso precisamente, junto con, no sé, hay cerca de 11 más, que fueron todas juntadas en el 318B, el 318, que también es una torpeza jurídica. Yo no soy abogado, pero cuando miro el 318 y veo que el 318 se refiere a profanación de tumbas, digo que tiene que hacer la criminalidad sistemática con la profanación de tumbas para que sea un desagregado de eso. Y entonces, ¿y dónde está el 318A? No está derogado porque el 318A se fue al delito contra la dignidad, que es tráfico de órganos. Entonces, mal ubicado. Entonces me pongo a revisar. Y de arranque es una melcocha donde dicen una persona que use, no solamente explosivos, basta con que use un arma de uso civil, o sea, una Brownie 22 pequeñita de 6 tiros. Si yo uso eso para secuestrar, ya estoy en curso en el delito de criminalidad sistemática, porque por ahí que de repente no sea desagregado lo que dice para fomentar el terror en la comunidad o en parte de ella. ¿Qué cosa es parte de ella? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Cuántos? Claro. ¿No? No lo sabemos. Entonces... No delimita. No delimita, ¿no? Ahí está. Y ahí todos dijeron que sí, en efecto, todos los congresistas, mayoría, ¿no? O sea, nadie se puso a pensar dónde está ubicado. Y no se han puesto a pensar tampoco que ya extorsión, secuestro, robo agravado, estos tres tienen cadena perpetua. O sea que también es redundante. Claro. Entonces, es decir, yo no entiendo cómo tenemos este conjunto de legisladores en el país que se suman, y esto es lo que más me preocupa, porque lo que hay detrás es un populismo político donde están manipulando el sentimiento de la población. Eso es lo que están haciendo. Y ya no solamente López Aliaga, ¿no? Todos los demás que están sumados a esta carreta de buquelizarse o de ser seguidores de Trump, como el gobierno que anda declarando terroristas a organizaciones que no operan acá. O sea, pero ese populismo, ¿no? Ese populismo o sea, tiene protagonistas, ¿no es cierto? A varios congresistas, ¿no? Sí, de todas las bancadas. De todas las bancadas, sí. Pero también a la presidenta de la República. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro que sí. Ella ha cambiado, ha migrado. Ella no es la candidata de Perú Libre. O sea, no podemos olvidarnos que ella fue vicepresidenta del señor Castillo y que era la tesorera de Vladimir Cerrón, a quien, por supuesto, mientras está ahí en el mandato no le han tocado un pelo. Y ahí están los dichos de Santibáñez con respecto al cofre que visitaba eventualmente a Cerrón. Ya hay que empezar a creer que la cosa es cierta porque ya se verificó el audio con alta probabilidad. Entonces, sí, la presidenta está en esa línea. Creo que hay toda una construcción, ya estos son hipótesis, ¿no? O sea, podemos pensar que hacia dónde va toda esta construcción para poder tumbarse el sistema de justicia, para poder mediatizar
esto lo que puede ser la posibilidad de ser procesada en un futuro por las más de 50 muertes que hubieron en el 22 y 23. Entonces creo que todo hace sentido, ¿no? Todo tomar el sistema de justicia, asfixiar al Ministerio Público presupuestalmente hablando, tratar de manejar la elección de la Defensoría del Pueblo, la elección de la Junta Nacional de Justicia, la elección del Tribunal Constitucional, todo creo que son movimientos en un mismo tablero. Además, digamos, como parte de la estrategia, está el tema del retiro del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. Es parte de la estrategia. Sí, vemos a Santibáñez como ministro de Justicia, ¿no? Y en este momento en la ONU, además, donde ha hablado hoy ha declarado en la ONU y ha dicho básicamente que la ley de amnistía es para luchar contra el terrorismo y que el Perú va a evaluar de todas maneras el retiro del sistema interamericano porque somos un país soberano. Tenemos la declaración, vamos a escucharlo para comentarla, por favor. Señor Juan José Santibáñez, ministro de Justicia y de Derechos Humanos del Perú. Excelencia, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Como ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, tomo nota del informe del Alto Comisionado. Mi país, bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, y en ejercicio de su soberanía, se reafirma en su compromiso con los valores de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos, y se prepara para la celebración de elecciones libres y transparentes. Respecto a la mención realizada por el Alto Comisionado sobre la adopción de la ley de amnistía, esta se ha dado según el principio de separación de poderes, y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo. En ese contexto, frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema. El Perú seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos, no sin antes reconocer que todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia sin importar injerencias de ningún tipo. Muchas gracias. Es todo un guión aprendido, ¿no? Sí, había con el guión bien preparado. Pero primero, ¿cómo así la ley de amnistía ayuda en la lucha contra el terrorismo? Porque eso es lo que él trata de conectar. Esta ley de amnistía es porque en el terrorismo hubo muchas injusticias, los terroristas eran muy malos y esta ley es justamente producto de eso. Hay que recordar cuando se presentaron los congresistas en el Palacio de Gobierno justamente para dar la norma, habían varios integrantes de las Fuerzas Armadas en retiro. Y lo que se hizo fue hacer un reconocimiento a la labor que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales cumplieron durante la época del terrorismo. Yo creo que hasta ahí yo le encuentro sentido al reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. Pero creo nuevamente así, al igual que el alcalde de Lima, que confunde los términos, también en el Congreso ciertos legisladores han confundido a la población. Porque la amnistía, que es el perdón absoluto, lo que está haciendo es, sin mayor análisis de manera individual, como puede ocurrir en un indulto, lo que ha hecho simplemente ha sido aplicarla por igual, a todos por igual, como si todos los procesados o los que están sufriendo algún tipo de condena por delitos de homicidio calificado, asesinatos, etcétera, de bebés, menores de edad, madres, ¿no? Hubiesen estado defendiendo al país cometiendo esas atrocidades. Entonces, no han hecho un ejercicio que se puede hacer con un indulto, donde tú puedes indultar a quien está, digamos, purgando condena y que fue, digamos, mal procesado o que tiene mucho tiempo o que ya puedes considerar que ya cumplió y pagó con lo que correspondía. Aquí ha sido una cosa a tabla rasa, bajo el expediente de que todos ellos
nos han defendido los Son ciudadanos. héroes todos. Sí. Ujú. Entonces, ahí yo creo que hay un error fundamental. Entonces, esta conexión de meter a todos en el mismo saco, tapándonos los ojos con respecto a quienes sí cometieron atrocidades, yo considero que hay demasiados procesos, varios procesos que debieron haberse terminado hace tiempo, que eso es otro tema. La verdad es que no se puede continuar así, eso también hay que cambiarlo. Pero tampoco uno puede aceptar que a los que cometieron atrocidades de toda índole, violaciones sexuales, muertes a niños, es decir, tortura, quede impune. Y eso es lo que ha logrado este Congreso, porque en realidad a los que cometieron esos delitos deben cumplir su condena, como la tendría que cumplir un sicario, como la tendría que cumplir un homicida, un asesino cualquiera. O sea, ¿por qué? Un violador cualquiera. Un violador, un extorsionador que mata, el sicario, ¿no? O sea, que es la última cadena de la extorsión. Entonces, a ellos también podemos generarles es decir, no tiene lógica, ¿no es cierto? O sea, entonces estamos confundiendo los planos. O sea, en realidad, me parece que es una narrativa equivocada, una forma además de vendernos que la lucha por la seguridad del país, y ese es el gran peligro, atraviesa por hacer tabla rasa de los derechos fundamentales consagrados en una constitución que esos oficiales, esos congresistas y esos ministros juraron cumplir. Claro. Le agradecemos muchísimo por haber venido a nuestro estudio, por habernos aclarado o explicado, o dado su punto de vista sobre temas que en realidad todos los días siguen alimentando la confusión. Y la confusión la alimentan los políticos. Y el problema es que parece que la confusión va a seguir creciendo y se va a agudizar en la campaña. Lamentablemente sí, porque además tenemos una cantidad de candidatos que exceden los 10.000. Si los multiplicamos por los diputados, senadores, parlamentarios andinos, plancha presidencial, por los 39 organizaciones que están compitiendo. Wow, superamos los 10.000. Eso es otro tema. Y hasta pronto, siempre bienvenido a Epicentro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, y ojo con lo que dijo inicialmente aquí, volviendo al tema del periodista Gustavo Gorriti y de lo dicho por el alcalde de Lima, no hay mucho que interpretar. Y lo dice alguien que estuvo al frente de un sector encargado de la seguridad, justamente, de la inseguridad de los hechos violentos contra los ciudadanos peruanos. Y al frente de un viceministerio que ve además asuntos policiales, que ve temas de criminalidad, etc. O sea, su interpretación ha sido clarísima. Y aquí no hay mucha vuelta que darle. Por eso es que es importante que haya una explicación pronta, David. Así es, Daniel. Y así como tenemos un ofensor del pueblo, ahora tenemos también un ministro de injusticia, ¿no? El señor Santibáñez yendo a defender leyes de amnistía que lo que hacen es generar un manto de impunidad, cubrir con un manto de impunidad a violadores de derechos humanos, a militares y policías que cometieron atrocidades, crímenes gravísimos como los que ha mencionado el ex viceministro del Interior, Valdés.